nuestra malla tenemos un voltaje base emisor. Entonces vamos a sumar eso. Entonces, un voltaje base emisor. ¿Qué más tenemos? Tenemos un segundo voltaje base emisor. Entonces vamos a sumarlo nuevamente. Un voltaje base emisor. Y luego, ¿qué tenemos? La fuente de 12.4 voltios. Sin embargo, es en polarización negativa. Por lo tanto, sería de menos 12,4 voltios, ¿no? Y todo eso igual a 0. Entonces, vamos a reemplazar aquí los valores del voltaje base emisor. Número 1. Y aquí a la corriente del emisor, número 2. De una relación que hemos venido utilizando durante el transcurso de nuestro curso. De que las corrientes de emisor son aproximadas a las corrientes del colector. ¿Okay? Entonces, nuestra relación en este punto A se convertiría en lo siguiente. El colector 1 igual, bueno, que la corriente colector 1 más la corriente colector 2 va a ser igual a la corriente colector 5. Pero en este caso yo ya tengo el valor de la corriente del colector 1. Por lo tanto, puedo reemplazar ese valor en esta relación, ¿no? Entonces aquí tengo 8 quintos por la corriente colector 2 más la corriente colector 2 y todo esto igual a la corriente colector 5. ¿Y esto qué sería igual? Sería igual a 12 quintos, corriente colector 2 y todo esto igual a 5,5 miliamperios. Ok, chicos, entonces, dada esta relación, ¿cuánto sería, por favor, la corriente colector número 2? 2.12 miliamperios. Genial. ¿Qué dicen los demás chicos? ¿Todos llegan a ese mismo valor? A ver, chicos, ¿alguien más? ¿Cuánto me dijiste, disculpa? 2.12. Ok, muchas gracias, Loli. Vamos a colocarlo aquí. Dice 2 igual a 2,12, me dices, ¿no? ¿Está bien así? Ok, dado que ya tenemos la corriente colector número 2, entonces podemos usar esta otra relación para poder hallar la corriente colector número 1. Por lo tanto, ¿cuánto sería ese valor de la corriente colector número 1? Ok, entonces, ya que son valores muy aproximados, vamos a dejarlo ahí. Ok, entonces ya tenemos con eso el valor de la corriente de nuestro transistor número 1. Ya tenemos el valor del corriente colector de nuestro transistor número 2. Ya tenemos la corriente de operación de nuestro transistor número 5. Entonces, si ya tenemos la corriente de operación del transistor 5, tenemos la del número 6 y de la número 7, ¿no? Entonces vamos a partir de aquí.
Todo eso sería igual a 5,5 de amperios. ¿Ok? Ahora pasa lo siguiente también, ¿no? Ya que tenemos la corriente de colector número 1, entonces por espejo de corriente, esa corriente debería ser igual a la corriente de colector número 4. Entonces, haciendo uso de esa relación, esto sería igual a la corriente colector número 4 y eso sería igual a 3,38 miliamperios. Que disculpen chicos, la garganta ya me está abandonando, creo. Ok, ¿qué más? Ya tenemos todas esas corrientes. Ok, si tenemos entonces la corriente colector número 4, ¿no? ¿Cuánto sería la corriente colector número 3? De este de aquí. Sería prácticamente lo mismo, ¿no? Entonces, tendríamos que poner la corriente número 2 por el espejo de corrientes. 8 miliamperios. Y con eso ya hemos hallado todas las partes de operación. Ok, chicos. Entonces, ahí quiero que quede como un trabajo previo para ustedes, ¿no? Para que se vayan entrenando un poco más. Los transistores de circuito. Ahora, este slide va a ser subido el día sábado, que es el día en que subo todo el material de todos los cursos. Así que ese día va a estar disponible para Ingeniero, ustedes. Sí, Rolly. con las condiciones que nos daba, o sea, el transistor 5, 6 y 7 tienen el mismo punto de operación, ¿no? Tienen la misma corriente. ¿Ok? Entonces va a ser su trabajo de ustedes ver si es que tienen el mismo punto de operación. Entonces es muy probable que sí, no te voy a decir eso. Sí, o sea, justo era mi duda, ingeniero, es que en la anterior clase, cuando usted dijo que cuando la condición está, digamos, que Q5 es igual a Q6 y Q7, las corrientes y los voltajes. Es que en el caso de los voltajes, esa era mi duda, ingeniero. Es que, claro, y lo calculé con un compañero, los valores, y en dos transistores nomás se cumplía, pero en uno no. Ya, justamente por eso. No sé si recuerdas, les había mencionado justamente ese tema del el voltaje colector emisor en en este caso, en esta fuente de corriente. Entonces, lo que hacen estas fuentes de corriente es prácticamente hacer una de ¿ok? Justamente ese caso en que no siempre el emisor van a ser iguales. Después se va a dar en este caso, puede ser igual en este caso.
Y es el retraso, pero puede ser diferente. La resistencia es la que va a dar de la corriente. Entonces, una vez que hacemos análisis, si se han dado cuenta, todo el análisis entre efectos corrientes, porque es justo el punto de operación del transistor que es negativo. ¿Qué es esto aquí? Obviamente tiene el voltaje colector emisor un poco lejos del punto de operación. Sin embargo, hace su trabajo de estabilizar la corriente. Entonces hay que tener un poquito de cuidado con eso, porque no siempre se va a cumplir que los voltajes de colector emisor van a ser iguales en este tipo de configuraciones. Sin embargo, lo que sí vamos a ver es que su robustez con respecto a la corriente es tremenda. Y es justamente para eso que estos transistores son colocados en ese tipo de configuraciones. Ok, Rolly. Ya, sí está bien, genial. Entonces, si lo has ido calculando con tu compañero, entonces genial, excelente, ya lo tienes bastante avanzado. Hubiese sido interesante que lo muestres hoy día justamente para tus compañeros. Siempre los invito a participar también, chicos, que ese tipo de cosas les suman notas buenas a ustedes, ¿no? Ok, entonces, antes de poder continuar, quería consultarles, bueno, quería coordinar más que nada con ustedes acerca de la próxima semana. El día martes, por motivos personales, no voy a conseguir darles la clase de manera usual, ¿no? Esto lo vamos a hacer ya un poco más rápidamente para no estar mucho tiempo atrapados en este tema, ¿no? Vamos a considerar el siguiente circuito, ¿no? Y luego su versión en alterna. Vamos a tener un espejo de corriente de esta forma. Vamos a tener un transistor en este lado y vamos a tener otro en este otro lado. ¿Ok? Ambos unidos por un pozo a tierra. Y aquí una carga. Que también se va a tierra. Cargo una carga X, ¿no? Sobre la cual va a correr una cierta corriente. La corriente I de X. Ok, entonces para finalizar nuestro espejo de corriente, este espejo de corriente se conecta con una fuente. Una fuente de corriente llamada I de Y. Y entonces esa fuente de corriente está unida el colector con la base de los dos transistores. Tenemos aquí nuestro transistor 1, tenemos nuestro transistor 2, que son idénticos, ¿no? Entonces vamos a considerar esta configuración para iniciar nuestro análisis en corriente alterna. Entonces, ya que los transistores T1 y T2 son iguales, ¿no? Y también por ser un espejo de corriente, entonces van a tener el mismo parámetro híbrido H y E, ¿no? Entonces, por lo tanto, el HY1 va a ser igual al HY número 2. ¿Ok? Entonces, nuestro circuito híbrido equivalente de esta configuración de aquí
va a ser el siguiente. Vamos a dibujar aquí. Va a ser nuestra corriente, nuestra fuente de corriente I de B. Y. Y acá nuestro modelo híbrido del transistor. Luego aquí el HFE por la corriente base número 1. Obviamente por acá va a estar corriendo una corriente de base 1 y acá va a estar corriendo una corriente de base 2. ¿No? Vamos a colocar un poco más pequeño. Entonces, ese es nuestro circuito equivalente. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? ¿No? Vamos a ver el bloque 1. En el bloque 1 va a pasar lo siguiente, ¿no? Como nuestro HIE1 es igual al HIE número 2, entonces vamos a tener la misma impedancia en este lado, ¿no? En estos dos lados. Por lo tanto, la corriente que va a pasar en cada uno de ellos va a ser prácticamente la misma, ¿no? Entonces, como HIE1 es igual a HIE2 y por estar en paralelo, entonces la corriente de base 1 va a ser igual a la corriente de base número 2. Y ahora, ¿qué más podemos hacer? Podemos reemplazar estas dos fuentes de corriente como si fuesen una sola, ¿no? Entonces, nuestro circuito equivalente se va a volver de la siguiente manera. Bien. Entonces, cada uno de ellos va a ser igual a esta corriente que está entrando sobre 2, ¿no? Entonces se va a cumplir la siguiente relación. Aquí de base 1 va a ser igual a I de Y menos HFE multiplicado por IB1 sobre 2. Entonces aquí, ¿qué podemos hacer? Vamos a resolverlo. Sin embargo, lo que me interesa es hallar esta corriente, ¿no? Entonces, es mucho más interesante colocar la corriente de base en función de esa fuente de corriente HF. Entonces, este sería mi valor de la corriente, ¿no? Y como sabemos que se está cumpliendo esto, lo que vamos a tener es también lo siguiente. Este término de aquí pero ya no es la corriente base 1, sino la corriente de base número 2. Y ahora, ¿qué tenemos en el bloque número 2? Vamos a copiarlo. Vamos a trabajar aquí.
En el bloque 2 tenemos lo siguiente. Que la corriente I de X va a ser igual a la corriente, bueno, a HFE por la corriente de base 2. ¿No? Y si recordamos el valor de la corriente de base 2, que es justamente este de aquí, uy, creo que no se copió. Y reemplazamos aquí, vamos a tener lo siguiente. Multiplicado por esta expresión, ¿no? Ahora, ¿qué podemos extraer de este valor? Bueno, de esta ecuación. Ya tenemos esta. Podemos extraer lo siguiente. O bueno, podemos realizar este análisis. Que si nuestra ganancia es muy grande, o sea que HF es mucho mayor que 2, entonces podríamos considerar que este término de aquí va a ser prácticamente igual que este término de aquí. Por lo tanto, que nuestra corriente I de X aproximadamente igual a nuestra corriente I de Y. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos da para concluir con ese pequeño análisis? Nos da la oportunidad de concluir lo siguiente. Que cuando la corriente ingresa al espejo de corriente, valga la redundancia, entonces la corriente generada en el otro extremo del espejo también ingresa al espejo, ¿no? Entonces vamos a analizarlo un poco aquí. Entonces estamos viendo que la corriente está ingresando por aquí. Entonces la corriente generada en este lado es justamente este I de X. Es también de la misma magnitud, ¿no? El que habíamos llegado es a esa equivalencia. ¿No? Y por consiguiente, también vamos a poder inferir eso. Que si la corriente sale del espejo, la corriente generada en el otro extremo también va a salir, ¿no? Entonces vamos a graficarlo esto para que quede un poco más simpático. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto que acabamos de colocar? Que si nosotros tenemos una corriente que está ingresando aquí con una cierta magnitud, entonces hacer esto, vamos a colocar aquí nuestra carga y vamos a copiarlo. Y aquí tenemos nuestros dos casos, ¿no? Tenemos el caso cuando la corriente ingresa al espejo, llamemos una corriente Ya, Rick, te voy a IDC, pasar. ¿ya? Ok, IDS entonces, ese es source, ok. Entonces, si tenemos una corriente IDS que está ingresando, entonces vamos a tener aquí
una corriente I de X que también va a estar ingresando al espejo de corriente. Sin embargo, cuando esa corriente fuente está saliendo del espejo, o bueno, está en sentido contrario, por lo tanto, nuestra corriente I de X también va a estar saliendo. Entonces aquí vamos a tener nuestra equivalencia, ¿no? Que I de X, bueno, el I de source es aproximadamente igual al I de X. Y la ganancia de voltaje. Antes. Con 1 kilo. Entonces aquí nuestro transistor 1 es igual al transistor 2 y beta 1 es igual al beta 2 igual a 200. Ok, entonces para hacer la vida un poco más fácil, aquí vamos a tener una corriente I de X, ¿no? Entonces los valores que yo tengo aquí son los siguientes. Después, mi ganancia y menos 1,95. Ok, chicos, entonces, por favor intenten resolver este ejercicio, ¿no? Y vean si llegan a estos valores. Ok. Entonces, a lo que veníamos. Voy a dejar de compartir esto. Ok, vamos a continuar. Entonces ahora con la dinámica que habíamos visto la vez pasada y quedaban algunos grupos que no habían dado su reporte debido al tiempo, ¿no? Entonces, para el día de hoy, por favor, chicos, sean un poco más... Sí. O sea, la aplicación que vamos a tocar en específico y vamos a desarrollar va a ser el bioamplificador multicanal para la adquisición de la señal cartográfica.
Bueno, en esta etapa de hardware tenemos la adquisición analógica. Bueno, solo vamos a enfocarnos en el amplificador de diferentes de 8 canales, solo en esta parte, en la parte de adquisición analógica. No vamos a tocar otros temas todavía, solo en la parte de la amplificación. Bueno, en esa parte vamos a hablar de la amplificación de señal. Y bueno, ingeniero, nos estamos ayudándonos con algunos documentos. Este en especial, que es de un grupo de alumnos, que es un artículo, se puede. Este es de nuestro tema principal que estamos basándonos, sacando información y guiándonos también. Y también este artículo que es en inglés. Y también es como nos estamos reforzando la información. Bueno, eso sería todo, ingeniero, que estamos haciendo por ahora. Ah, y aquí están los links que estamos usando. Como le decía, ingeniero, solo es una parte introductoria del tema. Bueno, supongo que la siguiente semana que viene vamos un poco más a agrandar esta parte. Listo, Gustavo, muchas gracias por presentar. Y bueno, como feedback te podría dar lo siguiente, ¿no? Que justamente lo que estoy viendo es que se van a centrar en la parte de la amplificación, ¿no? Listo, Carlos. Izquierda. Y este voltaje común vendría a ser ya también el ruido o la interferencia. El ruido, y este voltaje vendría a ser común, ya sea para ambos tipos de señales, ¿no? Bien, entonces, y el voltaje D vendría a ser referencia a lo que es la señal biológica, la señal que queremos captar, ¿no? O medir. Bien, a partir de este circuito, de este bioamplificador, el tema del cual nos hemos referido más que todo es una técnica de simulación de señales diferenciales de baja amplitud para la certificación de bioamplificadores. Entonces, a partir del diagrama podemos decir que el voltaje D vendría a ser el voltaje A menos el voltaje B. Y de la misma forma, el voltaje común vendría a ser el voltaje A más el voltaje B entre 2. El voltaje A y el voltaje B deben ser amplificados de la misma condición, de modo que las ganancias de los amplificadores vendrían a ser iguales, ¿no? Su beta debería ser igual. Bien, este circuito se basa más que todo en lo que son los amplificadores operacionales. Sin embargo, todo el circuito va a hacer referencia a lo que es un amplificador diferencial, ya que sabemos que los amplificadores diferenciales es un arreglo de los operacionales, ¿no? Donde las señales de entrada se amplifican de forma independiente y luego se restan. Bien, ya, a partir del diagrama podemos decir que podemos hallar algunas ecuaciones, ¿no? Para poder hallar ya sea el voltaje 1 o el voltaje 2. Y de la misma forma poder hallar la ganancia 1. Bien, entonces también podemos hacer una superposición, ¿no? En las señales de entrada. Entonces, de esta forma podemos hallar que, a ver, si el voltaje común está en cortocircuito, si lo ponemos a cortocircuito el voltaje común, entonces tendríamos ambas señales, ¿no? Ambas señales, y para poder hallar la voltaje de salida vendría a ser el voltaje A menos voltaje B por la ganancia, y este vendría a ser nuestro voltaje diferencial. Y para el caso de el voltaje diferencial esté en cortocircuito, tendríamos un voltaje común en la salida que sería 0. Y también es posible poder hallar la relación de rechazo en modo común de este circuito, ya que tenemos, ¿no? las ganancias. Entonces, el amplificador solo va a tener que magnificar la diferencia en la ganancia en modo diferencial, ya que la ganancia en modo común es 0, no es así, ¿no? Bien, eso sería más que todo, ¿no? Y luego tendríamos acá lo que es un circuito que hace referencia a lo que más que todo se quiere realizar en conjunto, ¿no? Tenemos un generador de funciones que sabemos que nos bota una señal que va entre los 0.1 voltios y los 10 voltios. Gracias. Y solo
bueno, una advertencia, chicos, que eh, tengan un poco de cuidado con ese tema, ya que lo que estoy viendo es que están, cuidado que sea ¿qué es lo que me parece que está pasando? Es que están utilizando ahí los amplificadores operacionales, ¿no? En sí, amplificadores operacionales es parte de nuestro tópico, o sea, si bien es cierto, es una configuración final y es algo que vamos a ver como parte en el curso. Sin embargo, eso ya es un poco más adelante. En ese sentido, por favor, traten de bajarle un poco de nivel ahí, ¿no? Pues están viendo ya un circuito en alto nivel. Es como si les estuviera pidiendo que investiguen en C++ y me estén presentando en Python, ¿no? Entonces, si bien es cierto, es una configuración de tipo diferencial, y tengan un poco de cuidado ahí porque la intención es justamente de que ustedes vean un poco más el tema de la circuitería interna, ¿no? Y no lo vean de manera un poco más superficial a través de los amplificadores operacionales, ya que el objetivo un poco del curso es justamente llegar a ese funcionamiento del amplificador operacional como y a partir del amplificador diferencial que hemos ido viendo y de las fuentes de corriente que hemos ido viendo a lo largo de este curso. Entonces, si bien es cierto la aplicación está interesante, traten de averiguar si es que esos amplificadores operacionales que han usado ahí son bien genéricos o no, o es que ha habido algún aporte en ese amplificador o ese tipo, ¿no? Entonces traten de bajarle un poco ahí al nivel de circuitería, por favor. ¿Ya? Mm, Sí, ingeniero, justamente esa era nuestra duda realmente porque es un amplificador diferencial usando operacionales, ¿no? Los OMPAM. Entonces, teníamos esa duda, ¿no? De poder abordar ese tema o no. Entonces, en sí no es un tema fijo, es un tema así que lo hemos visto un poco interesante. Entonces, no habría ningún problema si podríamos abordarlo, ¿no? Si encontramos algún artículo, otra fuente más, ¿no? Que se acerque un poco más a lo que realmente queremos abordar, ¿no? Sí, justamente por eso es que me parece interesante que tengan, digamos, estas pequeñas sesiones para poder discutir lo que están viendo ustedes, justamente para poder observar, ¿no? ¿Qué es lo que están viendo y para que no se vayan, digamos, un poco más fuera de tópico? Entonces, si les ha interesado bastante ese tópico de amplificadores aplicados a lo que es la bioingeniería, que me parece bien genial, entonces tal vez puedan encontrar ahí con algunas palabras clave, ¿no? Tal vez hay una configuración de circuitería justamente de tipo diferencial que no haga uso de los amplificadores operacionales propiamente dichos y use configuraciones de amplificadores diferenciales que realicen la misma función, ¿no? Entonces, esa sería una recomendación, chicos, pero me parece interesante bastante el tópico que han podido observar, ¿no? Sí, ingeniero. Sí, lo vamos a tomar en cuenta también. De nada, las gracias a ti, Dan. Gracias, ingeniero. Ok, ok, chicos, por eso que se nos fue la hora nuevamente. Entonces, por favor,